Señores, muy buenos días. Aquí estamos en este lunes 1 de noviembre de 2021 en Matinal. Ya son más de las 6 de la mañana. Aquí estamos felices de poder iniciar la semana con ustedes. Como siempre, Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos. En esta ocasión, empezando semana y empezando mes. Así que se acabó octubre y noviembre pues vendrá con sus propias prisas. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Hola, Laura, Caminero. Bueno, parece que aquí llegó la Navidad. Sí, llegó la Navidad. Llegó la Navidad con el 1 de noviembre. Así que nos estamos arrimando y por la publicidad de los medios también tú observas que hay un activismo serio. Y creo que con la pandemia la gente está en celebrar. Sí, bueno, y es justo. Es justo, ¿verdad? Después de ya casi 2 años Así es. de pandemia y sobre todo que la última Navidad fue bastante restrictiva desde el punto de vista de las actividades de que las personas pudieron hacer por el mismo tema de las medidas sanitarias que se tomaron, pues evidentemente habrá mucho más ánimo para celebrar este año, siempre y cuando las condiciones lo permiten. Mira, y a propósito que estamos llegando a fin de año, quiero comentar esto de entrada para que no se nos quede entre la pata de los caballos, como dice. El G20, el grupo de los 20 países más ricos del mundo, ha logrado un acuerdo mínimo en Roma sobre el tema del calentamiento global. Yo pienso que eso es muy importante. Así es. Porque pudiera rescatar un poco digamos, el retraso que hubo después del Acuerdo de París, sobre todo por la posición de los Estados Unidos. Y el presidente Biden pues ha asistido, ha visitado el Papa, que tiene por demás un famoso documento sobre la Casa Grande hace mucho. Y pienso que habrían conversado mucho en una visita que le hizo el presidente a la Santa Sede y además participó en Roma, en la cumbre, lo que quiere decir que la intervención directa del presidente de Estados Unidos evidentemente compromete la posición estadounidense en este tema tan serio, tan necesario y tan urgente para el planeta, para toda la humanidad. Y donde ojalá se pueda recuperar un poco el tiempo perdido. Así es. A propósito de la pasada administración del presidente Trump, que le dio varias estocadas terribles al tema de la lucha contra el cambio climático. Y evidentemente con una falta de liderazgo en este tema en los Estados Unidos, pues eso impactó los avances del tema, que terminaron pues muy por detrás de lo que se había proyectado que podían ser los avances hasta ese momento. Así que qué bueno que el cambio de administración en los Estados Unidos también se traduzca de forma inmediata en un cambio en esta política que es evidentemente necesaria y que sin duda se impacta a la humanidad completa. Caminero, ¿te pusieron voz? Sí, me pusieron ya voz. La verdad es que el G20 y el clima, el calentamiento climático es una de las agendas de los países del mundo, porque ¿cuál es el planeta que queremos dejarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la posteridad? Y hay que reducir bastante lo que es ese ataque de polución que hay a nivel de todas las potencias del mundo por esa industrialización. Ahora con la tecnología es posible que podamos tener quizás un poquito más de alivio para que nosotros en el mundo no matemos lo que es precisamente lo que nos ha dado cobija desde que la humanidad, desde que se está la humanidad. Y esa es la responsabilidad de Estados Unidos, que fue quien ha podido, o el G20 y Estados Unidos han podido salvar lo que es este acuerdo. Francia, Inglaterra, Alemania, son los principales países. China, principalmente China, el que ha ido a la capital China sabe que ahí hay que andar mucho antes del coronavirus, había que andar con estas mascarillas para evitar ese contagio, que se ve esa bruma en el aire que no están en las otras ciudades de China,
pero que la verdad es que qué bueno. Y hay otra noticia preocupante, ya está a nivel internacional, pero esta es un poquito más local, más cercana a la República Dominicana, y es el caso de Haití. En Haití se prevé una solución, no una solución, sino una intervención, sin duda. La República Dominicana ha estado muy pendiente para evitar que las cosas se puedan salir de las manos en la frontera, helicópteros, drones, vigilancia militares, de un lado a otro, Elías Jimaní, Elías Piña, Dajabón, Restauración, toda esta zona, y se notan muchos movimientos militares allá en la zona, y tienen que ver mucho con la crisis que mantienen las bandas militares, las bandas de delincuentes que controlan ese país y que han postrado a las autoridades haitianas, incluso los desafiantes videos que hacen las bandas de los barbecues, de los 400 cucarachas y otros que le dicen a Estados Unidos que van a matar a 16 norteamericanos misioneros y un canadiense conjuntamente con un haitiano que fueron secuestrados ya desde hace casi un mes, y que si no le entregan 19 millones de dólares le van a dar un tiro. Decía ya recientemente el último video de ese jefe de la banda que tiene secuestrado a eso, que le va a vaciar la pistola a cada uno de esos migrantes, y Estados Unidos no vence. Estados Unidos sin duda que le importa un comino la situación de Haití, porque ha estado durante más de 40 años esta crisis, de crisis en crisis, de golpe de Estado, de sacar un ciudadano presidente y después la intervención. Bueno, pues eso está ahí, no le ha interesado resolver esa situación, como no le ha interesado tampoco Francia, que es de donde viene y de donde se independizaron los haitianos, y que parece ser, con todos los movimientos militares que hay en esa zona, que está en Haití y en la frontera de la República Dominicana, el FBI, sin duda que cuando el presidente de la República decide no acudir a Reino Unido, a la cumbre, entonces estamos viendo de que la situación puede estar más cerca de lo que uno pudiera ver ahí en Haití, la intervención norteamericana para buscar a estos ciudadanos norteamericanos y para resolver una vez por toda esta crisis, porque no hay abastecimiento de combustible, porque los delincuentes, las bandas de delincuencia han obstruido el paso de esos vehículos. Como consecuencia de eso, alrededor de más de 50 hospitales, si se puede decir que hay 50 hospitales en Haití, bueno, pues dan la información de que 50 hospitales en Haití están cerrados completamente, por lo tanto no hay salud. Y la entrada hacia la República Dominicana de ciudadanos haitianos es impresionante de acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, oficialmente ayer se anunció, ayer domingo, se anunció un reforzamiento de la frontera del lado República Dominicana, particularmente del Ejército. Y hay vehículos de todo terreno, helicópteros, imagino drones. Ha activado los mecanismos de inteligencia, presencia física de las Fuerzas Armadas también, militares puestos en sitio, pero la noticia de si hay una intervención, no sé si tenga sentido.
porque yo creo que una nueva intervención en Haití sin un plan no tiene sentido. Es volver desde el 15, que hemos estado en este círculo vicioso. Yo diría que una intervención en Haití tendría sentido si es una decisión internacional, de un organismo internacional como Naciones Unidas, que puede poner a OEA a gestionarla, pero tiene que ser con los fines de acompañar a un gobierno en Haití a organizar ese país. No simplemente como se hizo con la MINUSTAH, que entraban allí, garantizaban un poco la seguridad, pero no le importaba un poco lo que ocurría. Es decir, yo creo que hemos llegado al punto más crítico. Incluso el Papa ayer se refería a este tema, pidiéndole a la comunidad internacional que no abandonen Haití, que apoyen a Haití. Incluso decía una cosa importante: las condiciones han llegado al límite, efectivamente. Hay una situación calamitosa que tiene que ver con la salud, con el hambre, con el combustible, porque el combustible es la energía. Y si no hay energía, no hay ni siquiera transporte en que llevar las cosas. Y si tienen una situación como la que tienen en el orden interno, pues lógicamente no hay certeza de nada. Tú tendrías que hacer una intervención para crear allí una especie de fideicomiso, ¿verdad?, internacional, que acompañe a un gobierno, bien sea el actual ministro o que se conforme un gobierno provisional, que haga esa transición en Haití hacia una organización de ese país, a conformar un Estado con controles internos. Porque la situación es interesante. Yo creo que todas estas bandas no surgieron de la nada. Surgieron poco a poco como parte del desorden y con el apoyo de todo el mundo, porque todo el mundo, creyendo que las bandas le daban seguridad, comenzó a pagarle a la banda. Sí. Eso es parte del problema. Incluyendo el gobierno. Sí. O sea, el gobierno, sector privado, sectores políticos, gente que podía, en términos civiles, que tenía cierto estatus económico y que creía que están agenciándose seguridad, pero después las bandas se dieron cuenta que podían controlar todo y ahora todo el mundo ha perdido la seguridad, ¿verdad? Esto es así, con una implicación no solamente en Haití, sino que también tiene el impacto adicional en República Dominicana. Y fíjense que la crisis de los misioneros está afectando incluso ciudadanos estadounidenses y un ciudadano canadiense. Por lo tanto, las repercusiones de esta situación... ciudadano haitiano. También, sí. Y ese panorama pues hace que esto impacte mucho más allá de las fronteras haitianas. Ya, ¿qué va a pasar con eso? Es un tema que sigue siendo muy complejo para la comunidad internacional, pero sobre todo para República Dominicana. Mientras tanto, ese reforzamiento de la frontera no solamente es importante, sino estrictamente necesario, dadas las circunstancias, y ojalá se pudiera reforzar más, porque la verdad es que el hecho de que haya ese descuido histórico y que se mantiene todavía en la actual gestión de tener esta frontera porosa en la cual no hay ni siquiera una delimitación física clara de la misma a todo lo largo de la frontera nacional, pues lo que hace es que sea una invitación a un cruce continuo de ciudadanos de uno a otro lado, sobre todo desde Haití hacia acá, pero también muchos ciudadanos haitianos que viven en territorio dominicano y que van y vienen sin mayores dificultades. Entonces, mientras eso se mantenga, esa violencia, esa delincuencia que ahora mismo está azotando a Haití, pues tiene toda la posibilidad de sencillamente ir permeando también la República Dominicana. La situación es tan complicada que los propios ciudadanos haitianos que viven aquí han tenido problemas para ingresar, porque también lo atracan y le quitan todo. Pero ojo, no es problema por reforzamiento de la frontera, es problema por la misma violencia que hay allá. Por eso te digo que resulta tan complicado que los propios ciudadanos que viven aquí no se atreven a veces a cruzar a su país por esa situación. Y hay un tema que es natural, la frontera convoca de manera natural a los haitianos que tienen dificultades a procurar una solución hacia la frontera, como está ocurriendo, por ejemplo, con el combustible. Es decir, grandes filas de motoristas y gente buscando combustible en las estaciones del lado dominicano. Mire, el jefe del ejército, lógicamente va a buscar comida también cuando le falte, como la vienes a buscar. Vi que en el fin de semana abrieron el mercado. El mercado, sí. Yo pienso que esa es como una válvula de escape ahí, pero
mientras sea controlable la situación, pues llega un punto en que la situación se hace incontrolable. Mira, hay una cifra que el jefe del ejército y que está en el listín diario que señala que 11,000 soldados y algo más, dice que están custodiando la frontera a todo lo largo, desde Manzanillo en Montecristi hasta Pedernales, y que consultaron su llegada en helicóptero en la Fortaleza Bel-Air de la provincia fronteriza de Dajabón. La verdad es que es preocupante la situación que hay en Haití, donde se suponía que cuando en un país como Haití matan un presidente y eso pasa sin pena ni gloria, en el sentido de que nadie está, no se ha determinado quién lo mató, quién involucran a unos colombianos, eso es un proceso en el que no hay una definición, se apostó más a la institucionalidad de ese país llevando a la alta dirección a Ariel Henry. Sin embargo, las bandas, que se hablan de 150 bandas peligrosas, de ellas hay 5 que son las más poderosas, con armamentos de alto calibre, y que son los que tienen Haití y manejan y controlan ese país. Ojalá que se busque una solución, sí, pero una solución como la señala Percio Maldonado, que sea a través de la Organización de Estados Americanos, que de nuevo la MINUSTAH se convierta en el lugar, o sea, en quienes controlen a ese país, porque ya pedir que este país se institucionalice es muy difícil, porque tenemos muchísimos años que cuando pensamos y creemos que las cosas están camino hacia una solución definitiva en el que los haitianos volverían a la institución, o por lo menos a la democratización y a la institucionalización, entonces se viene la muerte de Jovenel Moïse, y de ahí están los helicópteros que en el día de ayer llegaron hacia la frontera. Mire cómo llegaron. Llegaron fue en forma agresiva, porque no se sabe qué se puede esperar desde Haití. Como una escaramuza. Una escaramuza, algo así. Pero ahí está, mire, Jeep, también los drones se están utilizando en mayor cantidad. El recurso de la tecnología ayuda, en este caso, sobre todo una frontera larga, casi 400 kilómetros. Y los haitianos... A veces con zonas casi inaccesibles por las condiciones. Sí. Que dejamos borrada la carretera internacional, la democracia. Sí. Los haitianos que pueden, que son de la clase media rica, son los que vienen aquí a la República Dominicana, compran casas. A propósito de eso, de que se estaba comprando muchos ciudadanos haitianos comprando propiedades aquí. Aquí, imagino que, bueno, hay muchos viviendo ya en Santiago y en la capital y en otras ciudades. En zonas más seguras, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ese muchos es todavía muy relativo respecto al flujo, no tienen los números. Al flujo de ciudadanos haitianos que hay en el país, en el sentido de que eso es una minoría tan mínima que cuando se toma el número grande de inmigración haitiana, la verdad es que sí, que no son muchos nunca, casi nunca son muchos. ¿Cuántos serán? No sé, yo tengo algunos amigos que viven aquí, haitianos, así, gente profesionales. 1,000, pero 2,000, 3,000. No. Por lo tanto, estadísticamente termina siendo no significativo frente a los cientos de miles. No, y muchos de los ciudadanos haitianos que tienen ciertas condiciones educativas y económicas no vienen a República Dominicana por lo regular. Se van a Miami, se van a otros lugares.
porque además sus hijos lo educan en esas sociedades también. Sí. Tiene mucho que ver con esto. Miren, mañana va a poner es interesante, a circular el segundo tomo, el libro Ahora que puedo contarlo, que es un relato de la experiencia de Monseñor. Monseñor Agripino Núñez Collado. Interesante. El primer libro, recuerdo que el prólogo lo escribió Roberto Casá, y fue interesante cómo estas dos figuras tan distantes en el pensamiento y en su accionar, pues se pusieron de acuerdo para valorar unas coyunturas de diálogo interesantes en República Dominicana. Y esta vez quien lo va a hacer es Bernardo Vega, que ha sido también un historiador muy importante sobre la vida del país, la vida institucional del país y de acontecimientos. Así que me imagino que en este segundo tomo también habrá mucha experiencia que conocer de estas intervenciones, sobre todo en ese trípode el liderazgo dominicano entre el doctor Balaguer, el profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Pues Monseñor Agripino Núñez Collado tendrá muchas historias, muchas anécdotas y muchas cosas que contar, ¿verdad? Así es. De manera que aquí parece que falta un Agripino, ¿verdad? Bueno, ha hecho falta, sí. Ha hecho falta. Señores, tenemos que hacer una pausa. Ustedes no se vayan, retornamos en breve.